Cada vez que abrimos una botella de vino, estamos en realidad asistiendo al final de una historia larguísima. Una historia que empieza mucho antes, claro, en el viñedo. Y uno de los momentos clave, uno de los más decisivos, es sin duda la poda. A simple vista puede parecer un simple corte, ¿verdad? Pero no, es mucho más. Es una conversación, un diálogo profundo con la planta que va a definir la cosecha de ese año. Así que bueno, vamos a sumergirnos de lleno en el arte y también en la ciencia de la poda de la vid. Y claro, la primera pregunta es la más obvia y la más importante de todas. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no dejamos que la naturaleza simplemente siga su curso? Pues como veremos, porque la poda no es solo cortar ramas, es una intervención fundamental, es una decisión estratégica que moldea el futuro de la cepa y, por supuesto, la calidad de la uva que al final llegará a nuestra copa. Bien, antes de coger las tijeras, lo primero es entender el objetivo. No se trata de cortar por cortar, para nada. Cada corte tiene una intención muy clara, así que vamos a ver cuál es la misión del podador, el para qué antes de meternos en el cómo. Y aquí está la clave de todo. Una vid en estado salvaje es básicamente una liana. Es una planta trepadora, llena de vigor, de fuerza, y su único objetivo es crecer, crecer y crecer para buscar la luz del sol. Si la dejásemos a su aire, tendríamos muchísimas hojas, un montón de madera, pero muy poca fruta. Y la poca que diera no tendría la calidad que necesitamos para hacer un buen vino. El podador, por tanto, lo que hace es domesticar ese vigor salvaje. Entonces, esa misión del podador se concreta en estos 5 puntos. Primero, darle a la planta una forma que facilite el trabajo en el viñedo. Segundo, algo muy importante, asegurar una cosecha regular, evitar eso de que un año dé muchísimo y al siguiente casi nada. Tercero, y esto es crucial para la calidad, es concentrar la energía de la planta en menos uvas, pero que sean mucho mejores. Cuarto, dirigir la savia, que es la energía de la planta, justo a donde nos interesa. Y por último, alargar la vida de la cepa, que sea productiva durante muchos, muchos años. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La poda es, en esencia, el arte del equilibrio. El equilibrio entre la parte que crece, la madera, y la parte que produce, la fruta. Si hay demasiada madera, la fruta pierde calidad. Si hay demasiada fruta, la planta se agota. El podador es, podríamos decir, el guardián de ese equilibrio tan delicado y tan perfecto. Para podar bien, no queda otra, hay que hablar el idioma de la vid. Es fundamental conocer su anatomía, entender qué es cada parte de la planta y, sobre todo, qué función cumple cada una de ellas. Vamos a empezar por lo más básico, la estructura fija, lo que llamamos la madera vieja. El tronco es la base de todo, el pilar central, y de él nacen los brazos, que son como las extremidades principales. Pensemos en ello como la arquitectura, el esqueleto sobre el que se va a construir la cosecha cada año. Y ahora algo muy interesante, el crecimiento del año. En primavera, lo que nace es el pámpano, ese brote verde y tierno que trae las hojas y los futuros racimos. Con el paso de los meses, al final del ciclo, en otoño, ese pámpano se endurece, se vuelve madera, se lignifica, y entonces pasa a llamarse sarmiento. Y es justo ahí, sobre ese sarmiento, donde el podador tendrá que tomar todas sus decisiones en invierno. Y aquí es donde entran dos términos que son el día a día del podador, pulgares y varas. Al podar un sarmiento normalmente no lo quitamos del todo, solemos dejar una pequeña porción. Si esa porción es corta, con 1 o 2 yemas, la llamamos pulgar. Si es más larga, con más de 2 yemas, entonces es una vara. Y la elección entre dejar un pulgar o una vara es lo que va a determinar la carga, o sea, la cantidad de fruta que podría dar la planta al año siguiente. Y claro, en esos pulgares y en esas varas que dejamos está la protagonista silenciosa de todo esto, la yema. Esta pequeña estructura es increíble porque contiene todo el ADN de la futura cosecha. Dentro de ella ya está en miniatura el futuro brote con sus hojas y sus racimos. Cada yema que se deja en la poda es literalmente una promesa de producción. Muy bien, ya entendemos las partes de la planta y las decisiones a pequeña escala. Ahora vamos a ampliar el foco. Porque no se poda una cepa aislada, se poda un viñedo entero. Y ese viñedo quiere una arquitectura planificada, lo que en viticultura se conoce como los sistemas de conducción. A grandes rasgos hay dos grandes filosofías. Por un lado, la conducción en vaso es la más tradicional. La vid crece como un pequeño arbusto, sin ningún tipo de soporte. Es un sistema ideal para climas secos y con mucho sol. Y por otro lado, tenemos la espaldera, que es el sistema moderno por excelencia. Aquí la vid se apoya y se guía sobre postes y alambres, creando como un muro de vegetación. Esto optimiza la exposición al sol y, sobre todo, facilita muchísimo el trabajo con máquinas. Y claro, al combinar estos principios, pues surgen sistemas con nombre y apellido. El sistema Gallot, por ejemplo, es muy típico en espaldera y combina un pulgar con una vara. El cordón Royat forma un brazo horizontal con varios pulgares cortos.
Y el vaso tradicional pues se basa en varios brazos que acaban en pulgares. Cada sistema es una respuesta a un clima, a una variedad de uva y a un objetivo de producción. Pero ojo, que ningún sistema es perfecto. La espaldera, que es la más moderna, tiene muchas ventajas, como una mejor ventilación que previene enfermedades o que permite mecanizarlo casi todo. Pero también tiene sus contras. La instalación es cara, la planta necesita más agua y a veces la maduración se puede retrasar un poquito. El diseño de un viñedo siempre implica un compromiso. Y bueno, después de toda la teoría, llegamos al momento de la verdad, al gesto, al corte. Aquí es donde todo lo que hemos visto se convierte en acción. Y para hacerlo bien hay unas reglas y sobre todo un momento preciso. El momento es el invierno. Como vemos en este ciclo anual, la poda se tiene que hacer durante el reposo invernal, cuando la planta está dormida, ya sin hojas. Si podamos antes, la debilitamos. Y si podamos después, cuando la savia ya empieza a moverse, un fenómeno precioso que se conoce como el lloro de la vid, la planta pierde energía y reservas que son vitales para ella. Y aquí tenemos algunas de esas reglas de oro que guían la mano de quien poda. La primera, de cajón, la producción depende del número de yemas que dejemos. La segunda, la posición del brote importa, y mucho. Los que están más altos y crecen más verticales son los que más savia reciben y más fuertes serán. La tercera es la regla de oro de la calidad. Menos es más. Menos racimos significa uvas de mayor tamaño y concentración. Y la última, para asegurar el futuro de la planta, para renovar un brazo siempre se elige el sarmiento que esté más abajo y más cerca de la madera vieja. Y recordamos este principio, que ya ha salido antes, porque es que es absolutamente fundamental para entender por qué se corta. Vigor no es lo mismo que fructificación. Esto puede sonar un poco raro, es contraintuitivo. Una vid que parece súper sana, con muchísimos brotes largos y verdes, no tiene por qué ser la que va a la mejor fruta. De hecho, a menudo es justo lo contrario. El exceso de vigor vegetativo va en contra de la calidad de la uva. Y mantener ese equilibrio es la razón de ser de cada corte. Y por fin, el acto físico, el gesto del corte. Tiene que ser limpio. Para eso, las herramientas deben estar perfectamente afiladas, para no desgarrar la madera. El corte se hace siempre con una ligera inclinación y en el lado opuesto a la última yema que dejamos. ¿Por qué? Pues para que el agua de lluvia o el propio lloro de la planta no caiga sobre la yema y la pueda pudrir. Y sobre todo, tiene que ser un corte decidido, fruto de la planificación, no de la improvisación del momento. Cerramos volviendo a la idea central porque de verdad que es la más importante. Todo este conocimiento, toda la técnica, la anatomía, todo se resume en una búsqueda constante. La de ese punto exacto, ese equilibrio perfecto en el que la planta tiene la energía suficiente para crecer sana, pero la justa y necesaria para concentrar sus mejores esfuerzos en producir una fruta absolutamente excepcional. Así que la próxima vez que alguien se pasee por un viñedo o simplemente vea una foto de uno, merece la pena fijarse bien en sus formas. Porque ya no se verá solo un campo de plantas, se verán decisiones, se verá historia, se verá un paisaje esculpido por la mano humana en un diálogo constante con la naturaleza. Se verá, en definitiva, el primerísimo paso de la historia del vino que quizá algún día llegue a la mesa.